Hola, muy buenas. Soy Carlos Pérez García, neuroradiólogo intervencionista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y lo que voy a hablar en esta charla, voy a hacer un pequeño resumen de los resultados preliminares que han salido, ¿no? En el International Stroke Conference último, ¿vale? En el que hablan de los resultados preliminares de tres de los grandes ensayos clínicos que están realizándose para pues, el desarrollo, digamos, de la técnica de la embolización del hematoma subdural crónico, ¿no? Entonces, básicamente, pues son estos tres estudios, el Embolize, el MAGIC-MT y el STEM, y voy a hablar un poco, voy a intentar resumir para que se entienda un poco los resultados, os digo, y un poco la metodología que han usado en cada uno de ellos. Empiezo por el primero de ellos, por el estudio Embolize. Es un ensayo clínico aleatorizado, como el resto de los tres estudios, ¿vale? Parten, obviamente, de un paciente con un hematoma subdural crónico y estos pacientes son divididos en dos grandes grupos. Y esto lo vamos a ver en los tres estudios, ¿vale? Siempre se van a dividir en estos dos grandes grupos. Tenemos una cohorte, que sería la cohorte quirúrgica, que son pacientes a los que van a tener que, o sea, que son pacientes a los que van a tener que operarse, ¿vale? O sea, es decir, el que se tiene que operar se va a seguir operando, obviamente, eso sí hay que hacerlo, se tiene que hacer, ¿vale? Y luego está la cohorte de observación, que son aquellos pacientes, ¿vale? Que si bien pueden tener síntomas, si bien puede empezar a hacer algo de efecto de masa, etcétera, pero no requiere una cirugía, ¿vale? Al menos una cirugía en los próximos días, ¿vale? Eh, Eso sería la cohorte de observación, ¿vale? Esto ya os digo es lo que vamos a ir viendo en los tres estudios, ¿vale? Entonces, en este estudio tenían el paciente con hematoma subdural crónico. En el caso de la cohorte de cirugía, en el caso de que tuviera que operarse ese paciente, ¿vale? Habría una aleatorización uno a uno, de los cuales unos irían a embolización de la arteria meningia media con Onyx, ¿vale? Más cirugía. Y esto sería el brazo experimental. Y luego otros, ¿vale? Irían solamente a cirugía. Es decir, en estos pacientes pues no se les realizaría la embolización de la arteria meningia media, ¿vale? En el caso de la cohorte de observación, igual, el paciente llega con hematoma subdural crónico, no necesita operarse, perfecto, se aleatoriza. Unos irán al brazo experimental, en los cuales se embolizará con Onyx la meningia media, y otros se les llevará, digamos, al brazo control, en los que solo habrá observación. ¿Vale? Importante, en este estudio, ¿vale? Solo se han presentado, digamos, los resultados de esta parte. Solo se han presentado los resultados de la cohorte de cirugía, ¿vale? La cohorte de observación todavía están en ello y todavía eso no lo han presentado, ¿vale? Todos los resultados que os voy a dar son solamente de esta cohorte, ¿vale? Entonces, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Importantes, sobre todo los de inclusión, son pacientes entre 18 y 90 años, como veis aquí, tiene un límite de edad de 90 años. Eso, bueno, pues eso es algo que decidieron. Es verdad que hay muchos pacientes por encima de 90 años que se beneficiarían de esta técnica, pero bueno, ellos decidieron parar los 90 años con un ranking bastante amplio, un ranking premórbido de 0 a 3, ¿vale? Tienen que ser diagnóstico de hematoma subdural no agudo, ¿vale? Esto lo hablan un poco también en todos los estudios, hablan de hematoma subdural no agudo, es decir, aquellos hematomas subdurales crónicos o subagudos, ¿vale? O sea, básicamente aquellos en los que veamos una colección de sangre, ¿vale? En la cual al menos más del 50% de esa colección es iso o hipodensa a la sustancia gris, ¿vale? Es decir, no es todo hiperdenso, es decir, no es un hematoma agudo, es todo lo que no es agudo, subagudo o crónico, ¿vale? Para facilitar las cosas, siempre voy a estar hablando de hematoma subdural crónico, ¿vale? Que es un poco de lo que se suele hablar. El neurocirujano tiene que tener la intención de tratar quirúrgicamente este hematoma subdural, ¿vale? Recordad que estos son los criterios de inclusión en la cohorte quirúrgica, ¿vale? Y por tanto no debe ser candidato tampoco a la cohorte de observación, es decir, si tienen muchos síntomas motores, otros síntomas neurológicos importantes, o tiene bastante, ya más de 5 milímetros de desplazamiento de línea media, o el hematoma es bastante grande, ya más de 15 milímetros de grosor, ¿vale? Estos serían los criterios de inclusión.
En cuanto a criterios de exclusión, pues hay muchos. Importante recalcar que pacientes con variantes anatómicas, obviamente, en las que conllevarían un riesgo la intervención de la embolización del subdural, tampoco se metían en esta cohorte. Y los hematomas subdurales crónicos bilaterales, que ambos lados necesitaban una cirugía, tampoco, ¿vale? Por evitar ese un poco sesgo de que no se sabe de dónde viene la clínica, sin uno u otro, etc., ¿no? Vale. ¿Qué consideran en este estudio el outcome principal del estudio, el resultado principal? Bueno, ellos hablan de tasa de recurrencia o progresión del hematoma que requiere drenaje quirúrgico en los 90 días posteriores al tratamiento. Este estudio es un poco distinto a los otros dos. Aquí solamente hacen, digamos, una valoración clínica a los 90 días. Y básicamente lo que les importa es si el paciente ha necesitado cirugía, ¿vale? Si el paciente necesita una recirugía, o sea, una nueva cirugía de rescate en los primeros 90 días, es cuando se considera que la técnica ha fallado, ¿vale? Eso sería el resultado principal. Entonces, en total, empezaron con 400 pacientes, ¿vale? La cohorte de cirugía son 400 pacientes, en este caso, este es un estudio realizado en Estados Unidos, son 39 centros americanos con reclutados desde diciembre de 2020 hasta agosto de 2023, ¿vale? 400 pacientes, aleatorización 1 a 1, 197 fueron a la cohorte, digamos, al brazo experimental de embolización y cirugía, 203 acabaron en cirugía solo, ¿vale? Y luego, entre algunos que salieron del estudio, otros que no acudieron a visita, en total, a los 90 días, ¿vale? Tenían 167 pacientes en el brazo experimental y 180 pacientes en el brazo control, ¿vale? Estos son, digamos, los pacientes que han analizado al final. Vale, y pasamos a los resultados. No encontraron diferencias en los resultados en cuanto a datos demográficos, características del hematoma, de los pacientes, tipo de cirugía, con lo cual ellos, pues obviamente, eso es algo positivo. Esto consideran que los pacientes son comparables unos con otros, ¿vale? Y ya pasamos a los resultados como tal que nos interesan. En cuanto a los resultados de la embolización, bueno, casi en un 40% de los casos lo hicieron por acceso radial, casi un 80% de los casos con anestesia general. Como veis, en un 40% de los casos la cirugía se realizó antes de la embolización, o sea, más casos realmente se realizó la cirugía después, más o menos repartido si derecho o izquierdo, y el embolizante en este caso usado con bastante más porcentaje, como veis, es el Onyx 18. Vale, consiguieron embolizar todas las arterias en el 100% de los casos, solo en 2 pacientes tuvieron un poco de reflujo, digamos, del Onyx a vasos no deseados, y la localización, digamos, final del Onyx era 50-50 entre, pues, en la propia proximal, en la meningia media, o en arterias distales de la meningia media, ¿vale? Y pasamos a lo importante, el resultado principal, el outcome principal del estudio es este, ¿no? Recordad que es la recurrencia, ¿vale? Que necesite un redrenaje quirúrgico en los primeros 90 días, como vemos, un 4,1% en el brazo experimental versus un 11,3% en el brazo control, con diferencias estadísticamente significativas, ¿vale? Bastante diferencia entre ambos, con lo cual, punto clave, es una reducción estadísticamente significativa, casi 3 veces menor, ¿vale? El de la recurrencia, que requiere redrenaje quirúrgico en el hematoma subdural crónico, si se ha embolizado con Onyx la arteria meningia media, ¿vale? Otros resultados de seguridad, ¿vale? Puntos clave: baja tasa de efectos adversos severos relacionados con una embolización a los 30 días, ¿vale? Solo un 2%, y ninguno relacionado directamente con el embolizante líquido, con el Onyx, ¿vale? Ninguna muerte neurológica debido a la embolización, y ninguna muerte neurológica tampoco debido a la embolización con Onyx, con lo cual, como conclusiones, la embolización adyuvante, ¿vale?, de la arteria meningia media con Onyx se asoció con una reducción significativa de las tasas de reintervención, sin comprometer en este caso la función neurológica ni la seguridad, ¿vale? Como veis, reduce esa necesidad de reoperar a estos pacientes, ¿vale? Con lo cual debe tenerse en cuenta en pacientes con hematoma subdural crónico sintomático que requieran cirugía, ¿vale? Estas son un poco las conclusiones del primero de los estudios de Embolize, ¿vale?
Pasamos al segundo. El segundo es MAGIC MT. Este es un estudio, también ensayo clínico aleatorizado. Está realizado única y exclusivamente en centros de China. Parten igual con un paciente con un hematoma subdural crónico y lo mismo, dos grandes cohortes. Tenemos la cohorte quirúrgica, pacientes que se operan, y la cohorte de observación, pacientes a los que no necesitan una cirugía en los próximos días, ¿vale? Los dos se aleatorizan, es decir, en la cohorte quirúrgica se produce una aleatorización y, igual que antes, o a cirugía o embolización más cirugía, ¿vale? En estos casos quiero recordar que se embolizaban todos antes de la cirugía, ¿vale? En la cohorte de observación, pues similar también, ¿vale? Se aleatorizaba a solo embolización o solo observación y ya está, ¿vale? Aquí, en este estudio, a diferencia del estudio Embolize, sí que ya han valorado todos los datos, ¿vale? Todos los pacientes. Entonces, lo que han hecho, en vez de digamos, de valorar primero los pacientes de cohorte quirúrgica y por otro lado los de observación, lo que han hecho es unirlos, ¿vale? Entonces, cogen a los que se han embolizado, ya sea de la cohorte quirúrgica o de la cohorte de observación, y los meten todos en el grupo embolización o brazo experimental. Y luego cogen a los que no se han embolizado y sería el grupo tratamiento convencional o brazo control. Y a estos se les realiza un control clínico y radiológico, ¿vale? Importante, aquí también es importante el control radiológico tanto a los 90 días como al año, ¿vale? En el anterior, os digo, el control era puramente clínico y puramente solamente es ver si básicamente es el outcome, digamos, si se reoperaba. Aquí le dan importancia a los hallazgos radiológicos. Vale, entonces, criterios de inclusión y exclusión. Empezamos. Edad más de 18 años. Aquí, como veis, no tenemos un límite de edad superior, simplemente más de 18 años. El ranking lo cerramos un poquito más, lo cierran a 0,2, el ranking premórbido. Igual, hematoma subdural no agudo, ¿vale? Y aquí es importante, tiene que cumplir dos cosas, ¿vale? Para entrar en el estudio, el hematoma subdural debe cumplir que tiene que ser sintomático sí o sí y tiene que tener efecto de masa, ¿vale? Entonces, ellos definen sintomático con que tenga cualquiera de estos síntomas, ¿vale? Y definen efecto de masa como desplazamiento del ligno de media o deformación de la corteza cerebral, ¿vale? Entonces, tienen que cumplir estas dos características y ya entrarían dentro, ¿vale? En cuanto a criterios de exclusión, ¿vale? Se quitaban pacientes que necesitaban craniotomía, porque eso es verdad que es bastante distinto. Si te hacen una craniotomía es bastante distinto a si te hacen un trépano con drenaje. Muchas veces la craniotomía, pues obviamente que te quitan, yo creo que prácticamente toda la meninge, ¿no? Entonces, esos pacientes los excluyeron. Importante aquí también, excluían aquellos pacientes que necesitaban una cirugía emergente, muy, muy, muy urgente para extirpar o drenar el hematoma subdural, ¿vale? Como os digo, estos pacientes primero se embolizaban y luego se iban a cirugía, con lo cual, aquellos en los que era imposible que se embolizase antes, pues todos ellos se operaban y esos sí que no entraban en el estudio. Pacientes con variantes anatómicas que llevasen algún tipo de problema para la embolización y hematomas subdurales crónicos con origen desconocido de los síntomas, ¿vale? De los bilaterales. O sea, si no, igual, los bilaterales en general no se les hace mucho caso en estos estudios, ¿vale? Y luego, pues, otra serie de ristra de criterios de exclusión que no van en caso tampoco. Vale, aquí el resultado principal. Aquí varía un poco con respecto al otro estudio, ¿vale? Aquí lo explican un poco más. Ellos hablan de que debe haber una recurrencia. Esta recurrencia debe ser sintomática, ¿vale? O bien debe haber una progresión del hematoma o bien muerte en los primeros 90 días, ¿vale? El punto de corte, digamos, del resultado principal son 90 días. Es verdad que ellos también valoran hasta el año, pero el punto de corte del resultado principal son 90 días tras la aleatorización, ¿vale? Entonces, definen recurrencia, ¿vale? Cuando sigues teniendo un hematoma más de 10 milímetros, ¿vale? O bien necesite una reintervención a los 90 días, ¿vale? Sintomático cuando obviamente tenga síntomas y progresión lo definen cuando le haces el control del hematoma y este ha aumentado más de 3 milímetros o ha necesitado rescate quirúrgico a los 90 días. Digamos que la recurrencia sería para aquellos, digamos, sería la cohorte quirúrgica, ¿vale? Es decir, si se operan
y luego a los 90 días sigue teniendo o más de 10 milímetros o necesita una nueva cirugía, digamos, sería esta parte. En el caso de la cohorte de observación, digamos, sería más bien esta de progresión, ¿vale? Es decir, el hematoma pues ha aumentado o ha necesitado un rescate quirúrgico a los 90 días, ¿vale? Y ya os digo, como los unen todos, ¿vale? Y estos serían los criterios, digamos, de fallo del tratamiento, ¿vale? En total, en este estudio chino entraron 727 pacientes incluidos en el estudio, aleatorizados en total, 365 al grupo embolización, 362 al grupo de tratamiento convencional. Como veis, en los dos grupos, la mayor parte de los pacientes estaban en la cohorte quirúrgica, ¿vale? 261 se operaron aquí y 264 se operaron en este otro lado, ¿vale? Luego, quitando entre unos que se cruzan, otros que no se pueden embolizar, etcétera, al final, incluidos en el análisis, quedan 360 en el brazo experimental de la embolización y 362 en el brazo control del tratamiento convencional. Como veis, bastantes más pacientes que el estudio previo, ¿vale? Resultados. Igual que en el estudio previo, no hay diferencias entre datos demográficos, características iniciales de los pacientes, del hematoma, con lo cual pues, grupos, digamos, serían comparables. Y el resultado principal del estudio lo vemos aquí, ¿vale? El primary outcome, es decir, digamos, el que cumpla cualquiera de esos criterios de progresión, recurrencia, etcétera, ¿vale? Se ve en un 7,2% en el brazo de la embolización y un 12,2% en el brazo de tratamiento convencional, ¿vale? Con diferencias estadísticamente significativas. Si lo vemos estratificado, ¿vale? Vemos que cualquier muerte, pues, bueno, o sea, recordad que las tres los tres criterios de fallo es o bien que el paciente muera, o bien que tenga una recurrencia sintomática o que tenga una progresión sintomática, ¿no? Más porcentaje de muerte, digamos, en el grupo del tratamiento convencional. En el caso de pacientes operados que tienen una recurrencia, ¿vale? Como vemos, hay más porcentaje, pero realmente bastante parecido entre un grupo y otro, ¿vale? Y en el caso de progresión, es decir, en el caso del grupo, en el grupo de observación, ¿vale? Vemos que aquí es donde, digamos, tira el estudio, ¿vale? Al final tira del estudio de que hay muchos más pacientes que presentan una progresión del hematoma, sino en el grupo de que no se operan, ¿vale? Si no se operan y no se embolizan, es decir, en eso que no se le hace nada, ¿vale? Esos pacientes van mucho mejor si se embolizan, ¿vale? Con lo cual, como punto clave, digamos, nos quedaríamos aquí. Es verdad que es más probable el outcome principal con el tratamiento de la embolización, pero ya os digo que sobre todo tira de la parte de la cohorte de observación, ¿vale? De aquellos pacientes que no se operan, ¿vale? Si hacemos un análisis de subgrupos, ¿vale? Y esto pues un poco viene a lo que decía ahora. Ya os digo, los pacientes que mejor van, ¿vale? En este estudio, ¿vale? Son aquellos en los que no se operan, ¿vale? Son aquellos que han tenido un trauma en la cabeza, lo que claramente pues, parece que el hematoma viene por un traumatismo, ¿vale? Y aquellos pacientes en los que haya poco desplazamiento de línea media y un hematoma relativamente pequeño, ¿vale? Es decir, mejor si no se opera, si se da un golpe y si el hematoma no es especialmente grande, ¿vale? Esos son los que mejor van a responder al tratamiento con la embolización, ¿vale? Resultados de seguridad. Bueno, eh, efectos adversos secundarios severos, ¿vale? Más frecuentes en el brazo control, en el brazo de no embolización. Como veis, un 6,7% en la embolización y un 11,6% en el tratamiento convencional con diferencias estadísticamente significativas, con lo cual vemos ahí más frecuentes efectos adversos en el otro grupo, digamos. Y las conclusiones de este estudio es que los pacientes con hematoma subdural crónico sintomático, ¿vale? No agudo, ¿vale? La corporación de la embolización de la meningia media es superior a la terapia convencional, produciendo menos recurrencia o progresión del hematoma o menos muerte
a los 90 días, ¿vale? Eso es lo que hay un poco que quedarse, ¿vale? Y ya os digo, insisto, en que sobre todo, ¿vale? Van mejor aquellos pacientes de la cohorte de observación, aquellos pacientes que no se operan. Vale, ya vamos al último estudio, el estudio STEM. Este estudio también es un ensayo clínico aleatorizado, es un poco distinto al resto en el caso de que usaban SQUID como embolizante líquido. Es un estudio realizado, o sea, centrado en lo que le llevaron los americanos, pero realizado también en Estados Unidos y en Europa. Y ya os digo, el protocolo muy similar al resto, ¿vale? Partimos de un hematoma, de un paciente con un hematoma subdural crónico, dos cohortes, cohorte quirúrgica, cohorte observación, aleatorización 1 a 1, cirugía solo, embolización con SQUID y cirugía, o en la cohorte de observación, embolización con SQUID de la meningia o observación solo, ¿vale? O sea, básicamente exactamente igual a los otros dos estudios, ¿vale? Aquí, a diferencia de Embolize, y al igual que el Magic MT, ya han valorado todos los pacientes, ¿vale? Es decir, aquí ya han podido hacer un análisis de las dos cohortes y han hecho lo mismo que en el Magic MT. Han unido a los de embolización en grupo embolización y unido los de tratamiento convencional en grupo tratamiento convencional. Entonces tenemos nuestro brazo control y nuestro brazo experimental. Vale, los criterios de inclusión en este estudio son pacientes mayores de 30 años, ¿vale? No tenemos un límite por arriba. Un ranking cada vez que nos movemos de estudio, el ranking se va cerrando, ¿vale? Aquí los pacientes tenían que tener un ranking premórbido de 0 a 1, ¿vale? Y el hematoma subdural crónico debe medir más de 10 milímetros en su mayor espesor. Este es el único que pone un criterio un límite, digamos, radiológico al espesor del hematoma, ¿vale? Este hematoma subdural crónico debe ejercer efecto de masa, ¿vale? Eso parecido al anterior estudio, con aplanamiento cortical o desplazamiento de línea media, ¿vale? Ellos definen lo que es crónico, ¿vale? Y hablan, pues lo que os decía antes, más del 50% del volumen del hematoma debe ser iso o hipodenso con respecto a la sustancia gris. ¿Vale? Y debe tener resultados neurológicos claros, ¿vale? Es decir, deben ser pacientes mayores de edad, con un buen ranking, con un hematoma de más de 10 milímetros, que ejerce algo de efecto de masa, que es crónico y que además tienen síntomas neurológicos. Todos ellos entran dentro de nuestro estudio, ¿vale? Ellos hablan de dos resultados principales. Hablan de un resultado principal de efectividad y un resultado principal de seguridad, ¿vale? Quieren dividirlo en esas dos partes, pues me parece bien. El resultado principal de efectividad es similar, digamos, al anterior estudio, ¿vale? Son pacientes o bien que tienen una recurrencia, ¿vale? Es decir, son en el grupo de cirugía, ¿vale? Son aquellos en los que hay restos o reacumulación del hematoma de más de 10 milímetros, ¿vale? A los 180 días tras la intervención, ¿vale? Reoperación o rescate quirúrgico a los 180 días después de la autorización y deben ser, y también que tengan algún tipo de síntomas de esos hematomas, ¿vale? Ictus discapacitantes, infartos, muertes por cualquier causa neurológica a los 180 días, ¿vale? Los otros dos estudios, Embolize y Magic MT, hacían el punto de corte de su resultado principal era a los 90 días. A diferencia de ellos, este estudio STEM lo hace un poco más largo, lo hacen a los 180 días, que la verdad es que se agradece, ¿vale? A los 6 meses. Entonces, cualquiera de estos tres son criterio de fallo del tratamiento, ¿vale? Recurrencia, reoperación, rescate quirúrgico o que el hematoma se vuelva otra vez sintomático, muy sintomático, ¿vale? Eso en cuanto al resultado de efectividad. Y luego tenemos el resultado principal de seguridad, que es cualquier ictus discapacitante grave o muerte a los 30 días, ¿vale? Es decir, el resultado de seguridad le dan más importancia a corto plazo, a los primeros 30 días, ¿vale? Que me imagino que esto un poco lo hacen para que tenga algo más que ver con el propio tratamiento, ¿vale? Que a los 180 días pues, pueden pasar más cosas, ¿no? Vale. En total, este es el estudio con menos pacientes, ¿vale? Recordad que el primer estudio, el estudio Embolize eran 400, el estudio Magic MT eran 727 y estos son 310 pacientes incluidos en este estudio, 189 en la cohorte quirúrgica, 221 en la cohorte de observación,
Tras la aleatorización nos quedamos con esto, ¿vale? 91 de embolización más cirugía, 98 solo cirugía, 58 solo embolización y 63 solo observación. Como veis, siempre más pacientes en la cohorte quirúrgica, ¿vale? Y vamos a los resultados, ¿vale? Los resultados de efectividad. Aquí vemos unos resultados un poco distintos al resto, ¿vale? A diferencia, o sea, no sé si porque han dado, me imagino que porque como han dado hasta 180 días, igual cambian un poco las cosas, pero es curioso. Aquí en la tasa de fallo, digamos, del tratamiento, en el tratamiento convencional llega hasta casi el 40%, que es una barbaridad. Y en el brazo experimental, en el brazo de la embolización, a un 15%, ¿vale? Esto ya os digo que choca un poco con los otros resultados. En los otros resultados, este porcentaje estaba en torno al 11-12%, ¿vale? Y este porcentaje estaba en torno al 4-7-6-7%, ¿vale? Con lo cual, vemos aquí un poco unas diferencias importantes en este estudio, ¿vale? Si estratificamos a los pacientes en la cohorte quirúrgica y la cohorte quirúrgica y la cohorte de observación, vamos a tener unos resultados similares al estudio de China, al estudio del MAGIC MT, ¿vale? Vamos a ver cómo, si bien hay menos fallo, digamos, de tratamiento con cirugía y embolización versus cirugía, ¿vale? Estos resultados no les salen estadísticamente significativos. Lo que les sale muy estadísticamente significativo es no hacer nada, o ni cirugía ni embolización, o solo embolización. Es decir, en la cohorte de observación, ¿vale? Vuelve a ser la cohorte de observación la que tira sobre todo de los resultados, ¿vale? En la que vamos a ver que pues hasta casi un 60%, ¿vale? De recurrencias aquí o progresión del hematoma en la cohorte de observación no opera, estos que no se les hace nada, ¿vale? A diferencia de si se embolizan, ¿vale? En cuanto al resultado de seguridad, vemos que hay un poco más porcentaje de muertes, ¿vale? En el grupo control y más ictus discapacitantes graves en el grupo control, ¿vale? Pocas diferencias, la verdad. Y como conclusiones de este estudio es que el tratamiento convencional asociado a la embolización, ¿vale? Con SQUID fue superior, ¿vale? En la prevención de recurrencias o progresiones del hematoma subdural crónico. O sea, unas conclusiones siempre muy parecidas a los otros dos estudios. Y aquí inciden en lo que decimos, ¿vale? El efecto positivo se debió principalmente en pacientes de la cohorte no quirúrgica, en la cohorte de no observa, o sea, la cohorte de observación, ¿vale? Tenemos que ver a ver los resultados que salen de la cohorte de observación del primer estudio de Embolize, que eso todavía no lo han valorado, ¿vale? Pero bueno, por lo que parece que sirve en todas las ocasiones, pero por lo que estamos viendo en estos primeros estudios, aún sin publicar, ya os digo, estos son resultados preliminares, pero bueno, esto es lo primero que tenemos, es que sobre todo va muy bien en aquellos pacientes del grupo de observación, el grupo en el que no necesitan una intervención quirúrgica. Y con esto os doy las gracias por escucharme y muchas gracias.